Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Les saludo con el afecto, amigos cibernautas. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están aquí con nosotros en una emisión más de su espacio. Hoy es lunes 21 de mayo del año 2018. Y bueno, ya sabe usted, ayer se llevó el segundo debate entre los candidatos presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez Calderón, que pues es el candidato independiente. Hablaron de migración, hablaron de tratado de libre comercio, hablaron de corrupción, hablaron de transparencia, hablaron, ya sabe usted, lo mismo de siempre, de cómo hacer que el pobre deje de ser pobre, de cómo generar mejores condiciones de empleo, de salarios, en fin, una serie de cosas que dicen, que prometen y que seguramente nadie cumplirá. Amigos cibernautas, lo hemos visto, lo hemos vivido, las mentiras con las que llegan o con las que llegan, simple y sencillamente las confirman. Es decir, las mentiras que hoy dicen, las cumplen, llegando a la presidencia, pues con que sigan siendo mentiras, ¿no? Son mentiras que ellos avalan, ya siendo presidentes, anteponen los propios intereses antes que los intereses del pueblo mexicano. Unos y otros candidatos lanzan propuestas con el único fin de ganar al electorado sin que realmente se tenga algo concreto más allá de las promesas que cada uno de ellos argumenta. Los candidatos ayer lanzaron sus propuestas y qué es lo que vemos el día de hoy en este segundo debate de cada uno de los candidatos presidenciales. Hoy vivimos un país de los gasolinazos, de la devaluación, del empobrecimiento, amigos cibernautas, de la corrupción, de la impunidad y lo más grave, del debilitamiento institucional de quienes deben de ser garantes de una vida democrática apegada a derecho. Hoy este país que tenemos se ha ido cayendo a pedazos por la serie de mentiras y de barbaridades de cada uno de todos aquellos que han llegado al poder de ser presidentes de nuestro país. José Antonio Meade, un candidato que proviene de un sistema político que simple y sencillamente generó, contribuyó al empobrecimiento, a la miseria de más de 55 millones de mexicanos y más de 10 millones que viven en la total miseria, que no tienen ni para comer. José Antonio Meade fue secretario de Hacienda en 2 ocasiones. Tenía en sus manos el dinero público, la Secretaría de Finanzas, que pudo haber mejorado o destinado recursos y además vigilar y estar atentos a que el dinero que se destine sea aplicado correctamente, pero nada de eso hizo. E incluso se habla que cuando fue secretario
de Desarrollo Social utilizó a empresas fantasmas y incluso estuvieron inmiscuidas escuelas en las que se desviaron miles de millones de pesos. José Antonio Meade es el producto de un gobierno de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón Hinojosa, que buscan de una o de otra forma lograr retener el poder para que solo algunos cuantos sigan, escuche usted muy bien, solamente unos cuantos sigan enriqueciéndose a costa de los mexicanos. Y lo sabrá usted, amigos cibernautas, porque cuando llegó Enrique Peña Nieto, en tan solo 12 años en que había gobernado el PAN, y en el peor de los sexenios, que era el de Felipe Calderón Hinojosa, que desató los demonios al permitir, al autorizar abiertamente la lucha contra el crimen organizado en la que entró el ejército mexicano. Estos dos gobiernos, principalmente el de Enrique Peña Nieto y el de Felipe Calderón, han sido los gobiernos de las peores mentiras. El gobierno de Felipe Calderón, el de las manos limpias, nunca cumplió con investigar realmente, e incluso yo me acuerdo que este señor prometió que no subiría ningún impuesto. Nada más alejado de la realidad, los impuestos los tuvo que aplicar. Y con Enrique Peña Nieto llegó porque precisamente en tan solo 12 años, decía yo, en 6 principalmente y más duramente, los costos de nuestros energéticos se incrementaron de verdad de una forma estrepitosa. Los gasolinazos no han parado desde esa fecha, y Enrique Peña Nieto llegó con la intención precisamente, y lo dijo, de acabar con los gasolinazos. No solo no acabó con los gasolinazos, sino que aparte implementó junto con sus aliados políticos y partidistas el Pacto por México, que permitió la reforma energética que hoy está en manos de extranjeros, amigos cibernautas. Y ciertamente se habla de que México tiene participación en estas inversiones, pero todos los extranjeros, las empresas extranjeras, se están quedando con la mayor cantidad de nuestros energéticos, sacando provecho precisamente de esta reforma energética que según sería para beneficio de México, porque acuérdense lo que dijo Peña Nieto, que ya no había incremento de la luz, o sea, de la electricidad, ya no había incremento, ya no habría o seguiría subiendo la gasolina ni el gas. Esto ha sido totalmente alejado de la realidad. El gobierno del PAN y del PRI han contribuido a todo esto. Y luego nos queda en esta propuesta de los candidatos, nos queda Andrés Manuel López Obrador, que hay que decirlo también honestamente, a veces escucharlo lastima en la forma en cómo lo dice o cómo lo piensa hacer, más con ocurrencias que con sentar las bases reales de la forma en cómo se tienen que hacer las cosas. Ciertamente también fue jefe de la Ciudad de México, jefe de gobierno, y durante su gobierno se habla de que hubo muchos mejoramientos, hubo más apoyos a las personas de la tercera edad y un sinfín de programas sociales. El asistencialismo que nunca ha podido desaparecer y en la que basan sus campañas los candidatos presidenciales de cualquier partido a cualquier cargo de elección popular. Ayer los candidatos hablaron de sus propuestas con respecto a los migrantes y al Tratado de Libre Comercio. Los candidatos a la presidencia indicaron que se debe sumar a las iglesias y brindarles atención médica a los migrantes centroamericanos a su paso por México. En cuanto al Tratado de Libre Comercio, Andrés Manuel López Obrador no le dio tanta importancia y dijo que México puede ser autosuficiente en
atención o en suministro alimentario. Dice que no es necesario tener un tratado de libre comercio. Al respecto también José Antonio Meade dijo que el tratado de libre comercio va por muy buen camino, aunque se especula que será después de los comicios cuando se retome el tema del tratado de libre comercio, que está estancado. Ricardo Anaya habló de que no solamente dentro del tratado de libre comercio deben de estar los acuerdos comerciales respecto a alimentos, a infraestructura y a otros temas como lo que es el suministro, por ejemplo, de materia prima entre estos tres países, Estados Unidos, Canadá y México, para las cuestiones automotrices y un sinfín de rubros que ambos o que estos países intercambian constantemente, y que el Tratado de Libre Comercio es lo más importante, sino que Ricardo Anaya también habla de que el Tratado de Libre Comercio debe incluir ciertamente la vigilancia de gente extranjera que busca entrar a Estados Unidos, pero que también México debe de incluir dentro del Tratado de Libre Comercio que el armamento que llega a nuestro país a través de nuestras fronteras sea tratado, sea vigilado, que dentro del Tratado de Libre Comercio debe de haber una oficina encargada de supervisar el ingreso de armamento, y también debe de haber una oficina dentro del Tratado de Libre Comercio que vigile el ingreso de centroamericanos hacia los Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos y México debe de tener una colaboración. Yo te ayudo a que no entren más centroamericanos, pero tú ayúdame a no mandar tanto armamento a nuestro país, porque en nuestro país, en México, los cárteles de la droga tienen mucho mejor armamento que las propias policías. Eso es de lo que habló Ricardo Anaya también. Perdón. Cambiar la sede del Instituto Nacional de Migración, sumar a las iglesias y firmar una alianza con Estados Unidos, Canadá y los países centroamericanos son algunas de las propuestas para cambiar las condiciones de violencia y crimen que enfrentan actualmente los migrantes centroamericanos en su paso por México para llegar a los Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador dijo que vamos a hacer una propuesta al gobierno de Estados Unidos para que podamos firmar algo parecido a una alianza por el progreso que incluya a Canadá, Estados Unidos, México y a los países centroamericanos, que haya proyectos de Centroamérica o en Centroamérica, en México, para el desarrollo, que haya trabajo, bienestar, y así se va a conseguir la paz. Es un planteamiento integral, pero que va al fondo, no es nada más el comercio, lo más importante es la vida, dijo Andrés Manuel López Obrador. José Antonio Meade señaló que se deben sumar a los miembros de la iglesia para que haya una labor que apoye a los centroamericanos, así como invertir para ofrecer atención médica a los migrantes. Tenemos que invertir en salud. Muchos de los niños y adolescentes que cruzan este círculo de migrantes tienen problemas de salud. Tenemos que atenderlos estos problemas. Cada que los encontramos en estados precarios de salud, sumando el esfuerzo de las iglesias. Ricardo Anaya dijo señaló que México no tiene autoridad moral para exigir que Estados Unidos trate con respeto a los migrantes mexicanos hasta que México haga lo mismo con los centroamericanos. Ese es el México que yo quiero, dijo Ricardo Anaya. Jaime Rodríguez Calderón indicó que hay que tratarlos bien, ya que el trato humano se ha ido perdiendo en los gobiernos, precisamente por lo que hacen los tres partidos PAN, PRD y PRI.
Si nosotros tenemos no solamente la vista hacia el norte, tenemos que tener la vista hacia el sur. Si convertimos al Chiapas en el California que necesita México, su potencia es enorme y podemos contener ahí la migración de manera humana, ofertando empleo, y todo aquel que quiera cruzar México lo puede hacer de manera digna. Es lo que dijo Jaime Rodríguez Calderón, amigos cibernautas. Ayer en este debate se vieron muchas propuestas que, repito, hablaron de la desigualdad social, del empobrecimiento, de la devaluación, del desempleo, de los malos salarios y un sinfín de cosas que pretenden arreglar de una o de otra forma, pero que también, lo decimos, muchos analistas consideran que esto viene siendo lo mismo que pasa cada 6 años. Andrés Manuel López Obrador compitió en el 2006, en el 2012 y ahorita en el 2018. ¿Qué nos espera con él? No lo sabemos. Sin embargo, se habla de que Andrés Manuel López Obrador se mantiene como el puntero en las encuestas, y se habla de que hay una prácticamente empate técnico entre José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Ayer José Antonio Meade se alzó con 30 puntos de aceptación, 28 puntos Andrés Manuel López Obrador, 24 puntos de Ricardo Anaya, y sin embargo José Antonio Meade pues no le alcanza a Andrés Manuel López Obrador y tampoco le alcanza a Ricardo Anaya. Andrés Manuel López Obrador se mantiene arriba en las encuestas. Ayer este debate tuvo algo importante, que fue la participación de varios ciudadanos. Muchos se quejaron que este debate fue muy cerrado, que no hubo oportunidad de confrontación, y varios cuestionamientos que ponen en duda la capacidad del Instituto Nacional Electoral. Ayer, les repito, los candidatos a la presidencia de la República hablaron de los temas de migración y tratado de libre comercio, sin dejar nada en claro aún. Se busca, todos coincidieron en darle más apoyos a los migrantes. Se tienen que ejercer o debatir más políticas públicas que ayuden precisamente a los migrantes, que mandan aproximadamente, si no tengo mal la cifra, más de 500,000 millones de pesos, amigos cibernautas. Nuestros compatriotas, 580,000 millones, pero ya traducidos en pesos mexicanos, estamos hablando de más de 580,000 millones de pesos, que es lo que manejan o lo que tienen las cifras en nuestro país, de todo lo que mandan nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros paisanos que están en los Estados Unidos. 580,000 millones de pesos. Imagínese usted todo lo que mandan estos señores, nuestros paisanos, que hacen que nuestra economía, pues la verdad, no caiga. Pues de verdad nos sostenemos por ellos también, porque por lo que hace a nuestro país con Enrique Peña Nieto, pues este señor simple y sencillamente, toda nuestra economía que está basada en el petróleo, tal parece que esto ya no va a poder seguir funcionando así, porque nuestro petróleo prácticamente está en manos extranjeras. No vamos a permitir ningún acuerdo de ningún tipo en ningún tema que no esté basado en el respeto, dijo José Antonio Meade. Los gobernantes de México no han tenido autoridad moral porque son gobiernos corruptos, dijo Andrés Manuel López Obrador. Yo voy a ser un presidente que sí actúe con dignidad, y yo sí voy a defender el interés nacional, dijo Ricardo Anaya, a propósito cuando le preguntaron de la visita de Donald Trump, que había sido a nuestro país pues prácticamente una ofensa, y en la que el presidente de la República se dejó humillar. Dice Ricardo Anaya, yo sí voy a defender el interés nacional de nuestro país,
y no voy a permitir la intromisión de algún gobierno extranjero. Jaime Rodríguez Calderón dijo: yo no tengo plan B, yo siempre tengo plan A. Yo sugiero hablar claro y negociar lo que México ha perdido. Son parte precisamente del debate que ayer se llevó a cabo y en donde se le pide también por parte de los que participaron, el panel de ciudadanos que estuvieron ayer, le pidieron a los candidatos hablar con claridad en propuestas económicas. Este reclamo también ya se lo hicieron las cámaras de servicios como la Concanaco, como la de Turismo, que le pidió a los 4 candidatos a la presidencia que definan el modelo económico que proponen y que dejen atrás las confrontaciones personales, porque ayer nuevamente lo vimos, el ataque está centrado en contra de Andrés Manuel López Obrador, pero eso es bueno para la democracia, porque como dijo José Antonio Meade, Ricardo Anaya está involucrado en el delito de lavado de dinero y el señor Andrés Manuel López Obrador jamás ha transparentado cómo vive, cómo obtiene el dinero para estar sin trabajar durante más de 15 años. Es lo que ayer se vio en este debate y en donde se habló y se dijo también que el Tratado de Libre Comercio aún no se define. Y hoy ha salido a la luz pública que el secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo que los esfuerzos para renegociar un acuerdo comercial con Canadá y México podrían extenderse, escúchelo usted muy bien, hasta el próximo año. El jueves pasado, la administración de Donald Trump incumplió con un plazo informal fijado por el presidente de la Cámara de Representantes para entregar al Congreso un nuevo TLC para que los legisladores votaran en este año que hay elecciones intermedias. Así que posiblemente, amigos cibernautas, este año no se firme el Tratado de Libre Comercio hasta el siguiente. Ayer el debate de los candidatos presidenciales fue duro, fue un debate en el que salieron muchas cosas a reducir, principalmente la corrupción, la impunidad, el empobrecimiento, la desigualdad social, la enorme brecha de la desigualdad social que José Antonio Meade hoy quiere arreglar, pero que cuando fue secretario de Hacienda, cuando fue secretario de Desarrollo Social, no pudo hacerlo. Seguirá seguramente atado de manos de llegar a ser presidente de la República, porque hay intereses superiores que no le permitirán hacer algo bueno, como no se lo permitieron siendo secretario de Hacienda, siendo secretario de Desarrollo Social, las dos oficinas más importantes de desarrollo de nuestro país en materia económica y en desigualdad social, en pobreza, en miseria, amigos cibernautas, de la que padecen más de 55 millones de mexicanos. Así están las cosas, amigos cibernautas. Ayer, a propósito de un debate que no despertó mayores expectativas, de un debate en el que la gente ya no cree, un debate en el que tuvo menos audiencia, se habla de aproximadamente 2 millones de personas que estuvieron viéndolo, pero que seguramente, como muchas expresiones llegan por el Face, que hemos venido analizando y viendo, ninguno de los candidatos levantó expectativas que hagan pensar que de llegar a ser presidentes puedan resolver la grave situación de miseria, de pobreza, de desigualdad, de desempleo, de bajos salarios, el problema tan gravísimo que vive nuestro país, México, amigos cibernautas, sin que realmente alguien haga algo realmente para beneficiar al pueblo mexicano, y que únicamente buscan sus propios intereses antes que los intereses del pueblo de México, que está cansado de promesas y más promesas, que a lo mejor esto es lo que hace que vean en Andrés Manuel López Obrador su tabla de salvación, sin analizar concretamente qué tan bueno sería tener a un presidente que, como ya se ha dicho, le da
o tiene en mente regalar todo lo que hay en nuestro país sin tomar en consideración que de llegar a hacerlo pudiera meternos en un problema gravísimo como el que está viviendo Venezuela el día de hoy, que por cierto Nicolás Maduro se ha reelegido, este asesino, este criminal, este miserable, este demagogo, este falso demócrata que es nuevamente reelecto presidente de Venezuela. Tiene a ese país en la miseria y en la pobreza, hurgando en la basura, hurgando en el bote de los desperdicios, algo para comer, amigos cibernautas. Este es el gravísimo problema que muchos ven en Andrés Manuel López Obrador, que como Nicolás Maduro, miserable asesino de allá de aquel país, que tiene sumido en la miseria a mucha gente, pueda repercutir en la persona de Andrés Manuel López Obrador en caso de ganar la presidencia de la República. Pero como el pueblo está cansado, como el pueblo está harto de lo que estamos viviendo con los gobiernos priistas y panistas, pues buscan otra opción y a lo mejor puede salir más caro el caldo que las albóndigas, amigos y hermanos. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias. NP Noticias.